Buenas tardes, estimados colegas, compañeros, facilitadores y afines de la maestría. Mi nombre es Romario Briceño. Voy a enseñar lo que es la parte práctica del método de la secante. Cabe destacar que por problemas técnicos con la PC se tuvo que hacer el ejercicio como una captura. El ejercicio se desarrolló a mano y se hizo como captura, como pueden apreciar en las diapositivas. Pero sin embargo la idea es que lo vean de la forma más clara posible. El método de la secante, en primer lugar, como se vio anteriormente, se tienen que tener varias condiciones para definirse y poder resolver como tal el método de la secante. La primera condición que tengo que tener en cuenta antes de entrar en el ejercicio es que la función debe ser igual a 0. O sea, si yo no tengo definida la función como igual a 0, ¿qué tengo que hacer yo? Definir la función para que sea igual a 0. Esa es la primera condición fundamental. La segunda condición fundamental es que mi función debe ser continua. ¿Qué representa que la función sea continua? Hablando matemáticamente de manera intuitiva, cuando uno toma un papel y un lápiz y uno es capaz de dibujar la función sin necesidad de despegar el lápiz, ya uno sabe que es una función continua. Eso es de manera intuitiva. Ya de manera más formal, matemáticamente, habría que evaluar los límites de la función para determinar si es continua o no dentro de ese intervalo. Esa es la segunda acotación fundamental. La tercera acotación es que, como se verá más adelante, para el ejercicio se definieron intervalos específicos. Recordando que para resolver el método de la secante tenemos que tener 2 puntos en específico y conocer el valor de la raíz. Para ello se definieron 2 puntos para el ejercicio, 2 intervalos. En este caso, el intervalo 1, 2, como se apreciará más adelante. A continuación tenemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. El volumen B de un líquido contenido en un tanque horizontal cilíndrico de radio R y longitud L está relacionado con la profundidad del líquido H recordando que no están dando volumen, no están dando radio, no están dando longitud y no están dando altura, esos 4 datos. Y vemos que la ecuación es volumen igual a R al cuadrado por el coseno inverso de R menos H sobre R, lo cual vendría a ser su ángulo, menos R menos H por la raíz de 2 por R por H menos H al cuadrado, todo eso a su vez multiplicado por L. Esta es la ecuación que me dan fundamental. Determine H, tenemos que determinar la altura para R igual a 2 metros, L igual a 5 metros y un volumen igual a 8 metros cúbicos. Observe que si usted utiliza un lenguaje de programación, herramienta de software, el coseno inverso se define como coseno de menos 1 de x es igual a pi medio menos tangente inversa por x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Ok, cabe acotar aquí que lo primero que tengo que ver al momento que me dan una ecuación, aparte de los intervalos, ya en aplicaciones de ingeniería, como en este caso, es los tipos de datos que me dan para saber si tengo mi ecuación definida o no. ¿A qué es lo que se refiere definida para el cálculo? Que es igual a 0. Vean, si nosotros nos damos cuenta, nos dan el dato de volumen, nos dan el dato de radio, nos dan el dato de la longitud. Eso quiere decir que falta mi incógnita de altura, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo mi ecuación definida para hacer el método de la secante. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque me están dando el dato de volumen. ¿Y qué es lo que yo hago con eso? El volumen lo voy a despejar y lo voy a pasar para el otro lado, a donde está mi resto de la ecuación, para hacer la ecuación igual a 0 y que de esa manera me quede la función para yo poder resolver el método de la secante. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver a continuación? Como primer paso, uno ver si la ecuación está definida o no, establecer la función de la ecuación. Como se puede apreciar en la imagen,
ahí se sustituyeron cada uno de los valores. El volumen que vale 8, el radio que vale 2 se sustituyó donde estaba cada uno de los radios. Y por supuesto mi altura, que es mi incógnita, y la longitud. ¿Qué hacemos nosotros luego? Nosotros luego lo que hacemos es, pasamos la longitud para el otro lado, como está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Para qué? Para que el volumen y la longitud, debido a que son un valor numérico sencillo, hacemos la operación y luego con el resultado de 1.6 lo pasamos hacia el otro lado, como está un único término con signo positivo, pasa al otro lado negativo. Como se puede apreciar al final que la función de x, después de toda la resolución, queda como 4 por coseno a la menos 1 de 1 menos h medio menos 2 menos h por la raíz de 4h menos h al cuadrado menos 1.6. Y ahí uno tiene definida la función de x en base igual a 0. ¿Ok? Pasando a la siguiente imagen, recordando que adicionalmente, antes de entrar con las iteraciones, uno debe tener en cuenta también definir el nivel de tolerancia. El nivel de tolerancia viene definida de dos maneras. O puede ser por la cantidad de iteraciones que uno haga, un i o un n igual a tantas iteraciones, o bien pudiera ser por su error porcentual relativo. En este caso, este ejercicio va a ir definido por el porcentaje de error relativo. Cuando se alcanza un porcentaje de error relativo menor al 1%, como lo dice el criterio, entonces ya sabemos que tenemos resultados fiables y entonces ese resultado que se me asemeja más a la raíz que está cerca, que da con el punto. Siguiendo ese criterio, el criterio de tolerancia, cuando tenemos un error relativo porcentual menor a 1, nosotros vamos a desarrollar el ejercicio. Ok, de todas maneras, dado como la nota, dice, para el ejercicio se tomará la altura en el intervalo 1, 2. Comenzamos a definir nuestra primera iteración. Para nuestra primera iteración tendremos que tener un punto inferior y un punto superior, que sería el punto inferior x menos 1 y el punto superior x sub 0, como se puede apreciar en la imagen. Comenzamos tomando nuestros intervalos dados al principio o elegidos por nosotros, o bien que nosotros lo hayamos sacado de manera gráfica. Tenemos que entonces se definió para el ejercicio un intervalo de 1, 2. Cabe destacar que estos intervalos fueron escogidos de manera arbitraria como un ejemplo. Comenzamos a desarrollar primero la función para mi intervalo inferior, mi función para un x sub 1, un x sub menos 1. ¿Qué uno tiene que hacer allí? Tanto para la función de x sub menos 1 y x sub 0, lo que tengo que hacer es sustituir a donde me aparece la altura el valor tanto del intervalo inferior como del intervalo superior, dependiendo de la función que tenga cada uno. ¿Ok? Al yo venir y sustituir los valores, me da que para la función de x sub menos 1 me da un resultado de 0.8567 y fracción. Y para la función de x sub 0, que vendría a ser la función del intervalo superior, no se confunda el x sub 0 con un valor inicial. Lo estamos tomando en base a la nomenclatura explicada en la parte teórica, ¿ok? Siguiendo el tema. Para una función de un x sub 0 me da 4.6831 y fracción. Ya tengo tanto mi valor para la función de x sub menos 1 y la función de x sub 0. Ahora bien, ¿qué es lo que falta definir? El x, que es el valor actual que yo tengo para desarrollar mi ecuación. El valor actual sería ya el nuevo valor de la raíz, y cada vez que yo haga una iteración, ese valor se irá sobreescribiendo por uno nuevo que se irá acercando más a lo que realmente es el valor real, hasta dar como tal con el valor real. Entonces tenemos que para el x sub y, la ecuación repasando un poco sería x sub 0
o mi valor, mi intervalo superior, menos la función de ese intervalo superior de x sub 0 multiplicado por x sub menos 1, el intervalo inferior, menos x sub 0, el valor del intervalo superior, a su vez la función por la diferencia de los intervalos, va dividido entre la función de x sub menos 1 del intervalo inferior menos la función de x sub 0 que vendría a ser el intervalo superior. Si nosotros venimos y sustituimos los resultados de las funciones y de los intervalos, me da un resultado de 0.7761 y fracción. Cabe destacar, como se ve en la imagen, que aún no se saca error porcentual. Pero la pregunta es, ¿y por qué nosotros no sacamos error porcentual aquí en mi primera iteración y no tengo valor anterior para yo poder comparar con respecto al valor actual? Es por eso que en esta iteración no se saca el error porcentual, no tenemos base para comparar. Básicamente, dado este punto, a pesar de que no se aprecia el error porcentual en este caso vendría a ser de un 100%. Porque no tengo valor para comparar, este es mi primer valor y obviamente aún no doy con el valor de la raíz real. Esta es mi base. Para comenzar, es por eso que no se saca error porcentual. Ahora, teniendo este primer valor, pasamos a la siguiente imagen, que es para una segunda iteración, para un i igual a 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí la cosa ya se comienza a tornar interesante. ¿Por qué? Porque ahora el x sub menos 1, como se puede apreciar en la figura, pasa a ser el intervalo superior de la iteración anterior. O sea, ¿cuál era mi intervalo superior de la iteración anterior? 2. Ahora ese intervalo para esta nueva iteración pasa a ser mi nuevo intervalo inferior. ¿Y cuál pasa a ser ahora mi intervalo superior, mi x sub 0? Pasa a ser el valor de la raíz que yo conseguí en la iteración pasada, o sea, en mi valor de x sub i. ¿Ok? Ahora la tenemos fácil. ¿Por qué? Porque ya nosotros sacamos la función para cuando el intervalo, el x, era igual a 2 y nos quedó como resultado 4.6831. Recuerden que para cada iteración no tienen que volver a calcular la función del intervalo inferior del x sub menos 1 porque ya en la iteración pasada ya la calcularon. Ese es un pequeño tip. ¿Cuál es el valor que se debe calcular en la nueva iteración? El valor del intervalo superior, que vendría a ser el valor de la raíz que ustedes obtienen en la iteración pasada, que ese sí no lo han sacado en esta nueva iteración. ¿Qué hacemos nosotros? Al igual, se sustituye el valor en la ecuación, se resuelve y me queda ahora un nuevo resultado. La función de x sub 0 es igual a 0.1131 y fracción. Para el x sub i, ahora ¿qué hacemos nosotros? Tomamos los nuevos intervalos y los nuevos resultados de las funciones los introducimos dentro de la ecuación para resolver x sub i y se halla mi nuevo valor de la nueva raíz actual. Dense cuenta que ella va a ir disminuyendo. Me da un valor de 0.7458019. ¿Ok? Ese es mi nuevo valor de la raíz. Dense cuenta que ya no es como antes, que era 0.7761 y fracción. Ahora es 0.7458019. Este es mi nuevo valor de la raíz. Este es lo que hace es reescribir. Si yo saco el error porcentual relativo, de acuerdo a la ecuación me dice valor absoluto de la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual por 100. Se pone entre valor absoluto para evitar que valores negativos vayan a interferir en lo que es con el ejercicio. Se introduce la aproximación actual, que fue mi x sub i actual, menos la aproximación anterior, que era el x sub i anterior, sobre la aproximación actual del x sub i actual, el resultado que me dio, multiplicado por 100, y me da un porcentaje de 4.06%. Allí yo veo que vamos por buen camino. ¿Por qué? De 100% ahora pasamos a ¿cuánto? 4.06%. Y se va disminuyendo el porcentaje a medida que vamos haciendo iteraciones. Quiere decir que vamos por el camino
correcto. Si por X, por Y o por Z, en vez de ir disminuyendo va aumentando, quiere decir que nosotros estamos teniendo un error. Hay que revisar en qué nos hemos equivocado, o bien si la función cumple con los criterios para aplicar el método de la secante. Porque recordando que el método de puntos fijos y el método de la secante son similares y hay que tener cuidadito con eso. Ok. Una vez teniendo esto, vamos ahora a pasar a lo que es la iteración 3. Ahora con los intervalos lo definimos, tanto el inferior como el superior, que sería 0.7761 infracción y 0.7458 infracción. Recordando que la función inferior, para el intervalo inferior no necesito calcularla, ya está dado, ya lo calculé cuando tomé el valor de 0.7761 y lo introduje, ¿ok? Para la función de x sub 0, mi x superior lo sustituyo y me da un valor para la función en el intervalo superior de 0.018 y fracción. Ahora tomo esos valores nuevamente y los vuelvo a calcular en la x sub i y me da un valor de 0.74006 y fracción. Ok, ya damos cuenta, vuelve otra vez a repetirse el patrón, disminuyó. Ahora lo que hago es mi epsilon sub s, mi error porcentual relativo, sustituyo el valor de la raíz actual menos el valor de la raíz anterior sobre el valor de la raíz actual multiplicado por 100 y me da un error de 0.77%. ¿Cumple el criterio de tolerancia menor al 1%? Sí, entonces ya hice error de ejercicio. ¿Ok? Eso quiere decir que el valor que yo tuve de la raíz, este valor de x sub i actual 0.7400682, responde a la pregunta ¿cuál es mi altura del tanque? Mi altura del tanque es mi valor de la raíz actual que yo tuve con un error relativo de 0.77%. Este es el valor que se aproxima a la raíz. Entonces, ¿cuál es la altura del tanque? De acuerdo al valor aproximado a la raíz, es 0.7400682 metros. Cabe acotar que ya para cerrar con el tema, recuerden que se puede aplicar el método de la secante si a través de Newton-Raphson una derivada es muy complicada. Esa es la diferencia entre uno y otro. Preferiblemente cuando sea una derivada complicada, aplicar el método de la secante. O bien por X, por Y o por Z no queda tiempo, o el tiempo está muy restrictivo, muy limitado en un proyecto, en una situación. Y como quien dice, la derivada quita tiempo. Se puede aplicar el método de la secante, ya que nos falta sacar la derivada para poder desarrollar el método. Ya está implicada dentro de lo que es el cálculo de las funciones, de los intervalos y el cálculo de la raíz. Bueno, ok, bueno, muchas gracias.